Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar sobre diferentes temas de salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre un tema que en esta época cada vez se hace más frecuente. Muchas veces, cuando estamos en un contexto laboral, nos sentimos afligidos, estresados y hay factores que repercuten en nuestra salud mental. Y para poder hablar de ello, tenemos a nuestra invitada, la doctora Brita Bergue Talledo, especialista en psicología organizacional, magíster en dirección de personas y docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenida, Brita, un gusto tenerte en el programa, especialmente porque creo que nos vas a brindar la oportunidad a todos de conocer cómo es que se va dando este estrés en el contexto laboral. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación. Gracias también por la oportunidad de comentar acerca de este tema tan importante que es el burnout, ¿no? El burnout desde el punto de vista de la psicología organizacional, el campo donde me desempeño. Y el burnout es siempre cuando decimos qué significa, ¿no? Porque es un término inglés. ¿Cómo lo definimos, ¿no? ¿Qué es un burnout? Entonces, normalmente cuando traducimos la palabra nos da a entender que es como el quemado, ¿no? El síndrome del quemado, ¿no? Pero ahora, ¿qué se entiende como el quemado, ¿no? Entonces, cuando decimos, no, pero ¿qué hay detrás de esa definición? Entonces, para términos, digamos, de conocerlo un poco más, ¿no? Utilizaremos el burnout como un sinónimo de este agotamiento, de este estrés que ya no se logra controlar, ¿no? Que ya es un estrés donde la persona ya pierde esta capacidad, ¿no es cierto?, para poder afrontar, ¿no? Sabemos que el estrés es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto?, que nos permite afrontar situaciones difíciles, problemas, y es de una manera que nos alerta, ¿no? Tenemos los problemas. En el contexto de que aparece. Exactamente, ¿no? Digamos, tenemos estrés en todos los aspectos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en nuestro día a día, y el estrés nos ayuda a enfrentarnos. Pero ¿qué pasa cuando ya las personas pierden esa capacidad, ¿no? Por demasiados problemas, en todos los aspectos de la vida. Entonces, como que se percibe con falta de control. Falta de control, falta de recursos, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces la persona se siente agotada, física y mentalmente, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta situación en donde ya no hay capacidad de respuesta, no hay esa resiliencia que nos ayuda a salir adelante, sino simplemente queda en un estado de despersonalización, de agotamiento, que se manifiesta a nivel psicológico y a nivel físico. Y lo importante es que va a tener esta condición una repercusión. Exactamente, ¿no? Definitivamente a nivel personal, en la familia, en su día a día, y también en el campo laboral, ¿no es cierto? La manifestación de una persona que está en un estado de burnout puede llegar incluso a aumentar los índices de rotación, el índice de ausentismo laboral, y también lo que se conoce como las llamadas conductas contraproducentes. Claro, y esto nos lleva a una situación. ¿Cómo lo vamos reconociendo? Porque si bien es cierto, va a llevar a estas situaciones, pero existen indicadores, de repente elementos básicos que vamos observando y que es importante tenerlo en cuenta. Exactamente, ¿no? ¿Cómo empezar a reconocer estas señales, ¿no? Definitivamente tiene que verse el cambio en la conducta, ¿no? Que es un hecho importante. Si tú ves, por ejemplo, que hay un colaborador que siempre llega temprano, que es puntual, que cumple sus metas, y de pronto empiezas a notar algún otro tipo de conductas contraproducentes, es decir, empieza a llegar tarde, ¿no? Cambia su actitud, se ve agotado, se ve irritable, ¿no? A nivel manifestaciones psicológicas, cansancio, irritabilidad, agresividad, ¿no? Entonces tú dices, acá hay algo que no está yendo bien, ¿no es cierto? No es la persona que la conocemos, con la que trabajamos en el día a día, entonces, o el desempeño mismo, ¿no?
uno de los síntomas del burnout es que la persona es incapaz de organizarse. Ya llega a perder el control de la organización. Tiene cosas y dice, ¿por dónde empiezo? No sé qué hacer. Y quizás cosas muy elementales, pero ya no puede tomar decisiones sobre eso, ¿no? Entonces, esas son alertas que te dicen, aquí hay algo que no está yendo bien. Y estamos hablando de sus comportamientos habituales. Habituales. ¿No? Y también sabemos que existe una condición personal. Exacto. ¿No? Entonces, hay personas que, claro, definitivamente, en el campo de la psicología, sabemos que las personas tenemos diferentes rasgos de personalidad. Entonces, eso también es un factor que puede contribuir a desencadenar un burnout, ¿no? Personas que quizás son ya de naturaleza ansiosa, ¿no es cierto? Naturaleza nerviosa, de pronto, en una situación de estas, las pone mucho más vulnerables, ¿no? Que personas que tienen un temperamento quizás un poquito más distinto, más controlado, ¿no? Digamos que están más disponibles a enfrentarse de una manera distinta, Exacto. Irritables, como señalabas, ¿no? Sí, son elementos que también pueden contribuir, ¿no? A cómo se desencadene, cómo se manifieste también el burnout, ¿no? Si bien es cierto, el estrés es algo que nosotros tenemos cotidianamente y algunos más o menos capacidades como para enfrentarlo, pero también hay condiciones que hoy vivimos, ¿no? Exacto. Y que de alguna manera facilitan a la que la persona tenga esta tolerancia a circunstancias laborales, ¿no? Hay, digamos, factores que sí nos ayudan un poco a manejar situaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las organizaciones son muy conscientes de esto y ya están desarrollando programas, incluso dentro digamos, de las propias empresas, para contribuir al bienestar de su colaborador, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista organizacional, el impacto de un colaborador con estrés, con burnout, sí afecta la productividad, baja la productividad, ¿no? Y hay el factor de justamente elevar estos indicadores que al final generan digamos, un costo para la organización. Entonces, ¿por qué no trabajar desde la prevención? ¿Y qué aspectos se han considerado en esta fase de la prevención como para poder decir, esto sería importante tomarlo en cuenta porque va a facilitar a que la persona vuelva a tener una estabilidad emocional? Hay elementos, por ejemplo, algo que nos ayuda mucho es la ley de salud en el trabajo, que también no solamente permite, digamos, en ese caso obliga a las organizaciones pequeñas, medianas, grandes a tener una evaluación desde el punto de vista físico, ¿no? Del médico, pero también uno de los requerimientos es la parte de la evaluación de salud mental, por ejemplo, escalas de estrés, ¿no? Entonces, trabajar con medidas preventivas como encuestas, ¿no? Hacer, por ejemplo, focus, ¿no? Dentro de la organización para ver cómo está no solamente el clima laboral, sino también justamente como que buscar un diagnóstico. Un diagnóstico, todo cuáles son los elementos que los colaboradores en los cuales no se sienten cómodos, ¿no? No están a gusto, ¿no? O a lo mejor hay demasiada exigencia laboral y pocos recursos. Y esto de manera periódica, porque las cosas van cambiando, ¿no? Exacto. Entonces, no, lo que de repente en un determinado contexto eran elementos desestresantes, o sea, que incentivaban a esta condición, en otro momento ya no lo es. Exacto. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo condiciones como, por ejemplo, el calor, ¿no? El calor, ¿no? El calor, el tráfico, ¿no? Sumado a todas las condiciones que a veces no están fuera de nuestro control, ¿no es cierto? Porque el calor, bueno, el calor va a seguir así la temporada de calor, ¿no? Pero, digamos, poner elementos como atenuar este tipo de situaciones, ¿no? Tampoco irnos a los extremos, justo, ¿no? Llegamos a una oficina con calor y de pronto tenemos un aire acondicionado que nos congela, claro, ¿no? Y eso en realidad, lejos de ayudar, genera una situación de estrés. Entonces, los mecanismos que tenemos, creo, para trabajar no solamente desde el punto de vista de la intervención, ¿no? Psicológica en el aspecto laboral para sacar a las personas de burnout, sino trabajar desde la prevención, ¿no? Que es justamente hacer estas evaluaciones periódicas que nos ayuden a identificar esos elementos que pueden ser. O sea, un elemento sería la identificación. La identificación. ¿Qué es lo que está, ¿no? pasando con las personas para que puedan generar o desencadenar en un burnout, ¿no es cierto? Factores que pueden ser desde la misma cantidad de trabajo o el tipo de trabajo,
¿Y qué otros elementos podríamos considerar en este caso que son facilitadores? Otro de los elementos sería uno de los que a veces no se toma en cuenta, pero sí es importantísimo, es el estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo y también la calidad de las relaciones interpersonales en el centro laboral, ¿no? Porque imagínate una persona que pasa más de 8 horas al día fuera de casa, en un ambiente en donde hay una mala relación con su líder o con su jefe, o no hay una buena química, un buen clima laboral en su equipo de trabajo. Entonces la persona está sometida a ¿cuántas horas? A esa situación difícil, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales en la experiencia que yo he tenido cuando he hecho entrevistas de salida, por ejemplo, cuando la persona renuncia, ¿no? Y les preguntas cuál es la causa por la cual ¿no? Te vas, incluso te dicen, mira, me voy, así me paguen lo mismo, pero es que no me siento cómodo en este ambiente, ¿no? O no me llevo bien con mi jefe, o el clima no es el más adecuado. Entonces, eso también es una alerta. Pero eso está directamente relacionado con el estilo de liderazgo. Estilo de liderazgo, ¿no? Exactamente. Por eso se convierte en esa alerta. En esa alerta, ¿no? Entonces dices, ojo, entonces si hay una alerta, dices, ¿qué hacemos en ese caso? ¿No? Ahí es hacer una intervención, realizar algunas entrevistas, hacer focus para investigar cuál es el estilo de liderazgo que está generando esa situación difícil, ¿no? Y quizás sí es el estilo adecuado para las características de las personas, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque recordemos que las personas tenemos diferentes motivaciones, diferentes intereses, ¿no? Y el rol del líder es tan vital porque tiene que de una manera entender a su equipo, a manera de equipo y a través de manera individual, ¿no es cierto? Entonces, tener un líder que sea capaz de comprender las necesidades de su equipo, motivarlo según cuál es las motivaciones, ¿no? Hay personas que se motivan mucho con estas necesidades, como decía McClellan, ¿no? De afiliación, otros más de poder, otros más de logro, entonces de afinidad. Entonces, es importantísimo también entender cómo funciona el líder, porque el líder es una pieza clave también en este tipo de conductas de desarrollo de situaciones. Y hay un punto importante que en esta descripción das sobre la motivación del logro. ¿Cuán importante es que el líder, ¿no? O el jefe esté muy cercano a ver si las metas que tiene como líder se acercan también a esas metas de cada uno de ellos, ¿no? Exacto, ¿no? Y es importante eso porque tú no puedes motivar a las personas a todas por igual, ¿no? Entonces, y eso involucra una dedicación, un tiempo para que el líder conozca a su equipo, conozca a cada uno, tenga la oportunidad de reconocer cuáles son los objetivos que tiene cada uno de los miembros de su equipo y poder acompañarlos y poder actuar de la manera más indicada para cada uno de ellos, ¿no? Mientras que mencionas esto, estoy pensando de repente las personas, sus metas de logro es tener reconocimiento institucional. Otra persona es tener un reconocimiento personal que le permita un desarrollo no profesional. Y otra persona podría ser simplemente una situación de condición económica. Son características distintas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona no encuentra o no se siente satisfecha, ¿no? Entonces hay una sensación de incomodidad, ¿no es cierto? Hay una sensación de desasosiego, ¿qué pasa? Y eso también conlleva una situación a un estrés, ¿no? No estoy logrando lo que yo quisiera, ¿no? Estoy obteniendo lo que yo quisiera. ¿Y qué hay que hacer frente a esa situación? De parte del trabajador, de parte del líder, ¿qué es lo que se recomendaría en este caso? Uno de los puntos importantes que se recomienda es tener algún tipo de reuniones de equipo, a nivel de equipo y a nivel de personal, ¿no? Para donde se establecen algunas metas y también la otra persona pueda expresar qué es lo que le gustaría también lograr o cómo lo lograría, ¿no? O sea, o qué necesitaría para poder lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, la comunicación aquí es trascendental, ¿no? Es una de las variables
que creo que, digamos, sería podríamos poner en una de la lista de las principales, ¿no? De cuál sería, digamos, una de las principales barreras a las que nos enfrentamos es esta falta de comunicación. Entonces, si yo no tengo una buena comunicación, establecer algún plan, una rutina, ¿no? De revisar cuáles son las metas, logros con cada una de mis personas, entonces va a ser bien difícil que yo pueda motivarlos y pueda ayudarlos a lograr sus metas. Y eso al final degenera, ¿no es cierto?, en una situación más difícil. Más difícil, ¿no? Y el desarrollo de repente de habilidades, ¿no? Hoy hablamos un poco de las habilidades blandas que permiten empoderar a las personas en las relaciones interpersonales. Exactamente, ¿no? Una de las principales actividades que deberíamos trabajar a nivel de organización es justamente cómo ayudar a los líderes a ser buenos líderes, ¿no? O sea, a través de justo estos programas de desarrollo de habilidades, ¿no? Porque, digamos, como uno dice, las hard skills, ¿no? Esas habilidades duras, uno las adquiere, ¿no? Las estudia, las prepara, pero exacto, pero estas habilidades blandas en donde uno no las aprende así nomás, donde las desarrolla, y las desarrolla como se dice en el campo. Entonces, ¿cómo ayudarlos? Trabajando a través de talleres, ¿no? Acompañándolos también, ¿no? A cómo dar feedback, por ejemplo, ¿no? Y quizás no sea tan fácil la respuesta a la pregunta, ¿cómo ser buen líder? Es que no es fácil, ¿no? Porque definitivamente hay tantos estilos, ¿no? Quizás algunos se ajustan más a diferentes situaciones y otros se ajustan mejor a otras situaciones, ¿no? Entonces, pero ahí radica lo rico de trabajar en ese aspecto, ¿no? Cómo ayudar a desarrollar esas habilidades para hacer qué estilos es el que más deberíamos utilizar en una situación y en otra, ¿no? Que nos ayude también a generar ese ambiente tranquilo, ¿no? Un ambiente laboral saludable que no decante en un burnout, ¿no? Hay algunos aspectos dentro de ello, por ejemplo, características de las personas. No todas las personas tienen, digamos, un estado emocional estable. Algunas personas de pronto son ansiosos o tienen algún tipo de afectación psicológica, ¿no? ¿Y cómo manejar esto dentro del contexto laboral? ¿Importante tener en cuenta esa situación? Claro que sí, ¿no? Es importante también tener en cuenta eso, porque las personas siempre creemos que el resto va a reaccionar como reaccionaríamos nosotros, ¿no? Entonces, manejar justamente a través, ¿no? de hacer diagnósticos, por ejemplo, a través de un proceso de selección de personal. Uno ya conoce cuáles son las características, o una reevaluación también, ¿no? Digamos, de los colaboradores, cuáles son esos aspectos de personalidad que son interesantes, que contribuyen, ¿no es cierto?, a un buen desarrollo, y aspectos en donde uno tendría que también trabajar, ¿no? O tener algún tipo de, digamos, no diría la palabra precaución, pero sí por lo menos saber cómo reaccionaría la persona ante una situación. Claro, y el otro aspecto es que a veces las instituciones son diferentes, ¿no? Claro. Hay instituciones, bueno, empresas, instituciones educativas, instituciones que de alguna manera tienden a ser más vulnerables, ¿no? En el contexto de estresarse, por ejemplo, docentes de educación especial, ¿no? O condiciones así. Frente a eso, ¿hay alguna característica que debemos tener en cuenta? Digamos que quizás algunas características considero que sí son importantes, ¿no? Que si vas a estar sometida a una situación permanente, ¿no? Definitivamente hay rasgos de personalidad que sí van a ser quizás, ¿no? Importantes establecer, como una mayor estabilidad emocional, una mayor inteligencia emocional, ¿no es cierto?, que te permita, digamos, en ese momento saber cómo manejar situaciones, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, si de repente te solicito que ampliemos un poquito cómo manejar eso, porque las personas dicen, bueno, ¿y qué hago frente a esta situación? Mi trabajo exige, ¿no? Estar en constante presión, ¿no? Entonces, ¿cómo estas personas podrían enriquecerse para poder manejar mejor sus relaciones interpersonales y evitar el estrés? Claro, hay elementos que sí podemos trabajar, ¿no? O sea, sabemos que si mi trabajo es estresante, ¿no? Me exige, ¿no?, una cierta demanda de recursos psicológicos, ¿no? También probablemente físicos también, ¿no?
Entonces, ¿qué hacer con eso, no? Definitivamente hay que trabajar planes también de compensación. Compensación en el sentido, compensación psicológica, compensación, ¿no? O sea, digamos, si sé que es un trabajo que me va a generar estrés, tener espacios en donde yo pueda canalizar mi estrés, ¿no? Espacios en donde yo pueda decir, ok, voy a trabajar tantas horas a la semana, ¿no? Voy a tener estas rutinas, ¿no? de descanso, estas rutinas de ejercicios, estas rutinas, en fin, de buscar algún tipo de elementos que puedan compensar, ¿no? Esos espacios en donde yo sé que voy a estar enfrentado a una situación difícil, ¿no? Entonces, sí es importante trabajar esos aspectos de compensación, ¿no? Finalmente, otro aspecto importante es cómo salir de ello. ¿Qué alternativas tenemos para ser resilientes respecto a esto? Bueno, el estrés llevado a una situación difícil siempre nos va a acompañar. El estrés es parte de nuestro día a día, ¿no? Lo que tenemos que evitar es llegar justamente al burnout, ¿no? Cuando ya estamos en un estado de burnout, ya, digamos, no quiere decir que no vamos a salir, pero va a ser un poquito más, ¿no? Va a demandar mucho más tiempo, un poquito más de recursos. Sin embargo, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer para evitar llegar a esa condición, ¿no? Hay que reconocer factores, ¿no? Sabemos que los factores ambientales pueden ser mejorables, ¿no? ¿Qué aspectos se pueden generar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ambiente, cambiar de ambiente de trabajo, mejorar las condiciones de la oficina, el espacio físico, mejorar los horarios, pero hay otros elementos que sí van a tomar un poco más de tiempo, y para ello creo que es importante desde la prevención hacer evaluaciones, ¿no? Evaluación, una recomendación que sería es hacer evaluaciones, no esperar que al fin de año, una vez al año, quizás trimestralmente, cuál es el estado emocional de las personas. Evaluación preventiva. Para que a partir de ello se generen elementos remediadores. Exactamente. Identificar cuáles son las situaciones de riesgo, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar. Eso es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es ya desde el punto de vista individual, ¿no? Cuando la persona ya se siente agotada, cansada, no quedarse callada, ¿no? Aprovechar, es importante decir, me siento cansado, porque si antes llegaba temprano, ¿por qué ahora no duermo? Síntomas, pequeños síntomas, ¿no? Desde el punto de vista emocional, si te sientes más irritado, más intolerante, o también físico, ¿no? Que te de un momento a otro. La autoevaluación es un elemento poderosísimo, conversarlo también. Y otra de las recomendaciones justamente es trabajar esta comunicación con tu jefe, con tu líder, decir, me está pasando esto, ¿no? Me está pasando, y a veces eso es incluso algo un poco difícil, porque la gente tiene miedo de hablar, de decir, no, yo ya, no, el riesgo del trabajo. El riesgo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, no, mi jefe me ha mandado, tengo que hacerlo, pero ya sabes que ya no puedes. Es un trabajo de 3 personas, se lo asignan a una. Entonces, ¿cómo hago esto? Me quedo callado porque si digo algo, a lo mejor. Entonces, la comunicación es la alternativa. Es una alternativa para poder trabajar esos elementos, ¿no? Comunicación y también proponiendo soluciones, ¿no? Porque, ¿no? Bueno, me gustaría hacer esto. Para hacer esto necesito estos recursos. No tener ese miedo, ¿no? No tener ese miedo. Y otro importante también es trabajar rutinas. Y vivir sin burnout. Evitar llegar al burnout. La situación. ¿No? Muchísimas gracias, Brita. Muchísimas gracias, Dani. Tenemos ya algunos consejos muy importantes, y yo creo que quienes estamos laborando en diferentes contextos lo vamos a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por tu oportunidad. La doctora Brita Benguén nos ha dado la oportunidad de saber estos indicadores que podemos tomar como prevención para evitar nuestro estrés en el contexto laboral. Muchísimas gracias.